Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto en donde hablamos de temas políticos, sociales y electorales. Yo soy Ana Laura Arroyo y en este episodio vamos a hablar de las elecciones estatales en Yucatán, Tabasco, Guanajuato y Jalisco con el doctor Javier Rosiles, quien es doctor en estudios sociales por la UAM Iztapalapa. También es actualmente profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad del Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y docente de la asignatura en la UNAM. Pues estoy muy contenta de tenerte aquí otra vez, Javier. Bienvenido. Muchas gracias, Ana. Un placer. Y vaya estados que vamos a revisar hoy, ¿eh? Muy interesantes. Muy interesantes, como ya hemos platicado antes de empezar. Sí. Estoy muy contenta de que estés aquí otra vez con nosotros. Gracias, un placer, como siempre. Te estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar que me encantó la primera parte que hicimos, porque nos diste datos muy puntuales y hasta me hiciste recordar la historia de cada uno de los estados. Sí, claro, muy interesantes, ¿no? Políticamente hablando, claro que sí. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el Bajío. Okay. Y primero quería preguntarte, ¿tú por qué consideras que el Bajío es una de las zonas más importantes del país y con mayor crecimiento? Exacto. Bueno, pues mira, muchas gracias, Ana, siempre un placer estar contigo. El Bajío es una zona muy interesante en términos económicos y en términos políticos, ¿no? En términos económicos, a mí me han contado que ahí se instalaron las primeras automotrices, por ejemplo, ¿no? No sé si podemos decir marcas, pero Nissan, por ejemplo, en los 80 llegó a instalarse ahí. 7 de 21 automotrices muy importantes están en el Bajío, ¿no? Entonces, hay estados como Querétaro, ¿no? Que ha tenido un desarrollo bastante importantísimo, ¿no? Y en temas políticos, fíjate, yo ahí identifico un corredor muy importante para el PAN, que es este corredor, digamos, de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, ¿no? Donde el PAN en esos 3 estados sigue siendo fuerte, ¿no? Entonces, es ahí donde esta idea como de que Morena es el partido hegemónico, estos estados, y particularmente los que vamos a revisar hoy, nos hacen decir, cuidado con esos términos, es el partido predominante, pero no hegemónico, que es una diferencia, me parece a mí, sustancial. Importante. ¿No? Y también fíjate que ahí tienes 2 estados muy interesantes, San Luis Potosí y Jalisco. San Luis Potosí es interesante pues porque es el partido verde, o sea, técnicamente hablando o realmente hablando no es Morena el que gobierna, sino es el partido verde. Ciertamente un aliado, pero no es, ¿no? Y Jalisco, que revisaremos hoy, pues Movimiento Ciudadano, un partido que yo he llamado con todo respeto regional, pues ahí tiene un bastión muy importante. Entonces, es una zona bastante interesante en ese sentido, ¿no? Y como dices, política y económicamente hablando, también es muy particular, sí, ¿no? Por el tipo de industria que da movimiento económico a los estados del Bajío y porque, como dices, no es donde probablemente Morena tenga sus bastiones más importantes. Exacto. ¿No? Es una zona, pues también destaca mucho la parte religiosa, por ejemplo, ¿no? El mayor número de estados con el mayor número de católicos está ubicado en esa parte. Y por desgracia, otra cuestión que también hay que destacar, y también trae los números de Grupo Impacto, pues la inseguridad, ¿no? Desgraciadamente, ahorita particularmente Guanajuato, Zacatecas, ¿no? Por desgracia, pues tienen números muy altos en esa materia también, ¿no? Sí, y yo creo que eso es importante para los votantes a la hora de definir su voto, ¿no? Exactamente, ¿qué están haciendo sus gobiernos para...? Justamente, Ana, lo platicamos la vez pasada, estas elecciones tienen que ver con cómo la gente va a evaluar a sus gobiernos y van a evaluar por primera vez gobiernos de Morena. Eso es un dato muy interesante, porque antes este discurso de ser opositor, pues ya no aplica, ¿no? Ahora son gobierno y la ciudadanía tendrá que evaluar de qué manera, pues se evalúa estos gobiernos, ¿no? Claro. Y vamos, me interesa mucho Jalisco, por ejemplo, vamos a empezar por Jalisco. Movimiento Ciudadano, que está gobernado actualmente por Movimiento Ciudadano. Sí. Y tú me estabas comentando que es muy probable que Movimiento Ciudadano vuelva a ganar. O lo vamos a ver, ¿no? Por lo menos va a estar competido y es un bastión de Movimiento Ciudadano. Y antes de dirigirnos directamente a Jalisco, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú a Movimiento Ciudadano a nivel nacional y particularmente en Jalisco? Sí, pues mira, Movimiento Ciudadano es un partido muy interesante porque yo creo que está en números que no se esperaban ellos mismos, ¿no? O sea, es un partido que tomó una decisión muy arriesgada, ¿no? Tenemos 2 conglomerados, el oficialista y el opositor, ¿no? Y Movimiento Ciudadano decidió ir en solitario. Era una decisión muy arriesgada porque o te funcionaba y subías tus números o desaparecías del mapa político, ¿no? Yo creo que Movimiento Ciudadano va a estar por ahí del 10% a nivel nacional, lo cual es bastante para un partido que pues está en crecimiento. Es decir, Movimiento Ciudadano no me parece que sea un partido grande todavía, ¿no? Pero con ese 10% podría tener un contingente legislativo muy importante en el Congreso, ¿no? Ahora,
El asunto, pues, son las divisiones internas, ¿no? Claramente tienes dos grupos, ¿no? El grupo de Alfaro, justamente en Jalisco, y el grupo de Samuel García en Nuevo León, ¿no? Entonces, el hecho de que esos grupos estén enfrentados, pues también me parece a mí que va a hacer que tengan mucha menos votación, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, que este probable 10% de Movimiento Ciudadano, se me hace altísimo cuando tenemos estos partidos que han sido los partidos importantes de tradición, como el PRI, el PAN y el PRD, que a nivel nacional tienen un 5, un 4%, un 6%, ¿no? Sí. Entonces yo creo que te preguntaba justamente por eso, ¿cómo lo ves a nivel nacional? Porque el Movimiento Ciudadano se está posicionando, se ha ido posicionando, pues como un partido de oposición muy importante, probablemente más que si estos partidos del frente fueran solos, ¿no? Sí. O sea, es que el PRD, por ejemplo, pues con todo respeto, hay varios estados en donde ya no tienen ni siquiera el 3%, o sea, ya no tienen registro, ¿no? El PRD, ¿no? Claramente el movimiento es mejor que, en ese sentido, que el PRD. Y el PRI, pues va en descenso. Yo no creo que vaya a desaparecer, por lo menos en el corto plazo, pero es un partido que estará por ahí a lo mejor del 13%, del 17%, pero es un partido que ha perdido mucha fuerza, mucho ímpetu. Y eso es lo que tiene Movimiento Ciudadano. O sea, a partir de Samuel García, nos puede gustar o no lo de Mariana, pero este manejo que han hecho diferente de las redes sociales y de la manera en que comunican, nos guste o no nos guste, pero le ha redituado en acercarse a un público al que el PRI, por ejemplo, le cuesta mucho, ¿no? Que es este público un poco más joven, que utiliza un poco más las redes sociales, y me parece que Samuel y su esposa han hecho este trabajo muy bueno. Muy bien. A pesar de Dante Delgado, que no es así como que digamos el más joven de los dirigentes, el más nuevo, ¿no? Pero les ha permitido pues que ellos den la cara como partido. Entonces, es un partido muy interesante en ese sentido. O sea, claramente no aspira a ganar la presidencia, pero sí a tener un contingente legislativo bastante interesante por sí solo, ¿no? Ok. Y vamos a hablar de Jalisco. Ok. ¿Cómo ves tú al gobernador? Justamente que ya hablamos de Alfaro y lo que puede suceder en las elecciones en Jalisco. Exacto. Sí, Ana, pues mira, hoy está interesante porque justamente vamos a hablar de 4 entidades y 3 de ellas son bastiones muy importantes, ¿no? Jalisco es el bastión para mí del Movimiento Ciudadano, Guanajuato es el bastión más importante del PAN, ¿no? Y nos queda, se me escapa el otro que íbamos a hablar hoy, Tabasco, pues es la tierra del presidente y ahí yo no tengo duda que va a ganar Morena. La duda más bien es si va a pasar del 60%, ¿no? Pero ahorita lo detallaremos eso. Pero en fin, entonces decía yo, Jalisco es un estado muy interesante porque ahí es donde empieza a crecer Movimiento Ciudadano, lo cual no es una cosa muy fácil porque es un partido pues que no tenía tanto peso como ahora lo tiene, ¿no? O sea, ya ahora podemos hablar de este partido importante como lo hemos comentado, pero fíjate, Jalisco ha tenido 3 alternancias, ¿no? Y es interesante, la primera ocurre en el 95, te acordarás cuando Alberto Cárdenas del PAN gana por primera vez el estado. Y ahí hay un dato muy interesante, que después de Alberto Cárdenas se suman 2 panistas más, que es Francisco Ramírez y Emilio González. Entonces, ya en el 2018, pues finalmente Alfaro, con Movimiento Ciudadano, pues gana la elección, ¿no? Y entonces ahí un primer dato es que Carlos Lomelí es el candidato de Morena y queda en segundo lugar. Entonces, Morena, fíjate, Morena ahí logra una votación del 25%, quedando en el segundo lugar, frente al 39% de Alfaro. O sea, hay que decirlo de manera muy clara, a Morena sí le cuesta mucho posicionarse en Jalisco, ¿no? Y le va a costar, me parece a mí, en esta elección. Es decir, yo creo que quien lleva ventaja es Movimiento Ciudadano y también Alfaro, pues porque me parece que tiene una estructura bastante interesante. Y me adelanto algo, si quieres de una vez, Ana, la división de Morena en Jalisco es una cosa muy interesante, ¿no? O sea, porque imagínense, Carlos Lomelí gana la encuesta famosa, ¿no? El primer lugar es Carlos Lomelí. Y sin embargo, él no queda como el candidato, ¿no? Entonces, eso, aunque Lomelí pues sí sale en la foto y todo, me parece que sí hay una fractura muy importante al interior de Morena, ¿no? Y eso, pues, las fracturas no son buenas para ningún partido, ¿no? Digo, no sé tú qué opines, pero, o sea, uno sale bien en la foto, pero las estructuras de abajo, pues, no votan por ti. No, lo estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, las fracturas inciden muchísimo en lo que pueda ser un candidato en una contienda. Y ahí hay que decir, pues, también esta parte del INE, ¿no? Que cuando el INE dice, tenemos 9 candidaturas en disputa en los estados, ¿no? Entonces, 5 deben ser para mujeres, 4 para hombres, lo cual es importante porque, bueno, en este momento tenemos 10 mujeres gobernando, ¿no? Entonces el INE dice, bueno, pues para un poco hacer que más mujeres o crear las condiciones para que más mujeres gobiernen, hagamos esto, ¿no? Entonces, 5 mujeres deben estar por lo mínimo en tus candidaturas como partido político y también es un dato o una variable que juega, ¿no? Entonces, la disputa al interior pues está con todo por las candidaturas y hay que sumarle esta variable. Y Jalisco es un ejemplo de esto. Aunque Carlos Lomelí gana la encuesta,
pues no es ella quien está ahí, sino que es Claudia Delgadillo, quien es actualmente la candidata, ¿no? Y bueno, apenas van a empezar las campañas. Sí. Eso lo hace muy interesante, todo esto, Sí. este camino que vamos a estar platicando de qué está sucediendo en los estados. Sí. Y antes de empezar a grabar, tú me decías, oye, tu encuesta no me checa con lo que yo tengo veo, datos. ¿no? Exacto, yo tengo otros datos. Entonces, quiero hablar de eso, quiero decir los datos que tenemos en la encuesta. Sí. Y yo te decía, antes de todo, es que obviamente, además de los márgenes de error, Claro. yo tengo que revisar estos sesgos que hay por edades, ¿no? Uh-huh. Estos son los datos que tenemos y vamos a ver los siguientes datos, a ver si se confirma tu teoría o si nuestra encuesta se vuelve a confirmar, tenemos que apostar, ¿no? Mira, te voy a leer. A ver. Por partido, a nosotros como Grupo Impacto nos dio como resultado la encuesta que le levantamos a la gente en Jalisco, que el 35% dice que va a votar por Morena como partido, un 11% por Movimiento Ciudadano, y ya de ahí el PAN tiene un 8%, el PRI un 5%, un Independiente un 2%, el PRD, el Verde y el Partido del Trabajo 1% solamente. Y tenemos un 36% de indecisos, ¿no? Como partido. Sí. Luego, cuando ya tenemos candidatos y candidatas, justo lo que tú estabas diciendo, que está Claudia Delgadillo como candidata de Morena, PT y Verde, ahí unimos a los partidos, tiene un 36% la intención de voto en este momento. Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, tiene un 20%. Y bueno, ya de ahí Laura Lorena Aro tiene un 12%, ¿no? De la coalición PAN-PRI-PRD, del frente. Sí. Y tenemos un 32% de indecisos, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo a los resultados de nuestra encuesta, la diferencia entre la candidata de Morena y Pablo Lemus del Movimiento Ciudadano, que es una fuerza importantísima en Jalisco, su bastión, claro, son 16% de diferencia, ¿no? Lo que yo te prometí revisar es que si no sucede en el teléfono, y lo tengo que decir en las encuestas por teléfono, claro, además de que tenemos una tasa de rechazo muy alta, que lo que te platicaba, que de cada 10 llamadas que hacemos, 7 u 8 no nos rechazan la encuesta o no nos contestan, y solamente nos contestan 1 o 2 personas. La edad de las personas es importante porque muchas veces nos contestan adultos mayores, ¿no? Que son los que están cuidando a los niños porque los papás están trabajando, etcétera. Sí. ¿Qué hacemos para solucionar eso? Pues ponemos lo que yo te decía, cuotas por edades, y la ponderamos, que es lo que te ofrecí y te ofrezco en este momento, que vamos a hacer para la siguiente ocasión. Pero platícame tú, ¿qué piensas de estos datos y por qué piensas que está diferente la situación? Sí, mira, yo creo que a Morena le está costando mucho ir creciendo en Jalisco particularmente. O sea, yo sí veo una estructura muy sólida de Movimiento Ciudadano y tiene liderazgos muy interesantes. O sea, Movimiento Ciudadano tiene algunos problemas, algunas deficiencias a nivel nacional, pero yo creo que se han construido liderazgos interesantes. No digo que para mí o para ti, sino para la gente que vive en Jalisco. Y uno de esos liderazgos, pues, es Pablo Lemus, ¿no? Pablo Lemus fue alcalde de Guadalajara. Pues Guadalajara es una ciudad muy importante en el estado. Quien la gobierna, por ejemplo, Alfaro es el ejemplo, ¿no? Gobernó Tlajomulco, después gobernó Guadalajara, y eso, o sea, es decir, Guadalajara es una plataforma muy buena, ¿no? Para que te lance, digamos, a la gubernatura, ¿no? Entonces, Pablo Lemus me parece que tiene, de hecho en tus encuestas pasa eso, ¿no? Que cuando le preguntas por los partidos hay un resultado, pero cuando ya les pones nombre, ¿no? Particularmente a Pablo Lemus, pues sí hay un crecimiento. Movimiento Ciudadano crece. Uh-huh. Ahora, hay una cosa que también me gustaría destacar ahí, Ana, y es el asunto de que le hemos llamado las megacoaliciones, ¿no? Morena lo que está haciendo es que no solamente está trayendo al PT y al Partido Verde, sino que está trayendo a los partidos locales. Ese dato me parece interesante. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de Kumamoto, ¿lo recuerdas? Claro, ¿cómo no? ¿No? O sea, un personaje muy interesante, sí, un chico joven, que un poco le quiere hacer la competencia a la partidocracia, pero pues no se puede, ¿no? Y entonces lo que está haciendo ahora Morena es que está llamando a Hagamos y a Futuro, que son 2 partidos locales, que traían ahí datos o resultados que iban por ahí del 5%. Es decir, a nivel nacional, en la elección del 21 hubo 69 partidos locales, ¿no? De esos partidos locales, 25 lograron sobrevivir, ¿no? Pero de esos 25, la mitad son, digamos, lo voy a decir así, proyectos fallidos nacionales, ¿no? Por ejemplo, Nueva Alianza, Fuerza por el México, PES, próximamente el PRD, con todo el respeto, ¿no? Y entonces el PES, exacto, ¿no? Yo creo que Morena no le va a ir mal en el estado, ¿no? Y con los datos que tú traes me hacen pensar que efectivamente será la segunda fuerza,
pero que por lo menos ahí va a ser un estado interesante donde no está resuelta la elección, pero sí yo le veo un poco de ventaja a Movimiento Ciudadano, ¿no? Oye, platícame, además de todo esto que nos cuentas, y un poquito atendiendo a los resultados de nosotros, de nuestra encuesta, porque yo también trato de explicarme por qué la gente está contestándonos así. Y una de las cosas que yo pensé es que cuál es la imagen del actual gobernador, ¿no? De Alfaro. Sí. Y tengo entendido que también ha tenido muchos negativos a lo largo de su gestión. ¿Crees que eso pueda también incidir en la intención de voto de los jaliscienses? Yo creo que sí. Yo creo que hay un dato también interesante. Yo no creo que Carlos Lomelí sea como un liderazgo que la gente se sienta muy cómoda en Jalisco, ¿no? O sea, Carlos Lomelí me parece, es un empresario farmacéutico, ¿no? Como que, de hecho, cuando fue primera vez candidato, me parece que no tuvo esa fuerza que se requería, ¿no? Entonces, me parece que eso también juega en favor de Movimiento Ciudadano, es decir, no se han creado como liderazgos, digamos, más frescos en Morena, o por lo menos no los ha traído de otros partidos, como sí es el caso de Movimiento Ciudadano, porque Pablo Lemos, por ejemplo, es un liderazgo, digamos, joven, o sea, no es un personaje que ha tenido una carrera política muy larga, ¿no? Sino que son como nuevos personajes, ¿no? Y Alfaro sí ha tenido, yo creo que, ¿sabes qué le gusta a la gente de Alfaro? Que, recordarás tú, por ejemplo, se formó la Alianza Federalista, ¿no? Es decir, un grupo de gobernadores que en tiempos de pandemia le dicen al presidente, nosotros vamos a manejar la pandemia como queramos, no vamos a hacerle caso a López-Gatell, ¿te acuerdas que se hizo ahí muy famoso, no? Entonces me parece que este liderazgo de Alfaro, ¿no? De hecho se llegó a pensar que Alfaro iba a ser candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, yo me acuerdo, sí, ¿no? O sea, sí. A nivel local me parece que tiene un liderazgo importante, ¿no? Que sí me parece que le suma mucho a Movimiento Ciudadano, ¿no? Okay. Creo que por ahí podríamos explicar un poco esto, ¿no? Y te lo pregunto también porque entiendo que parte de lo que puede hacer algo que no funcione a la imagen del gobernador, etcétera, es la inseguridad. Así es. ¿No? Entonces nosotros también, yo te lo platicaba, a mí me importa mucho cuáles son las necesidades ciudadanas, ¿no? Sí. Y le preguntamos a los jaliscienses cuál es el tema que tiene que resolver el próximo gobernador o gobernadora con más urgencia. Y nos dice el 72% de los jaliscienses, es decir, de cada 10, 7, que en primer lugar la seguridad. Sí. Y este es un tema que a nivel nacional es muy importante, pero en Jalisco yo creo que también es básico, ¿no? Sí, pues por desgracia el tema de la inseguridad es muy grave, ¿no? Jalisco se ha reconocido en los últimos meses, ¿no? Semanas, pues por muchas cuestiones de secuestro de jóvenes, ¿no? Que aparecen ahí muertos en algún lugar, quemados, etcétera. En Lagos de Moreno, en muchas zonas, ¿no? Y creo que ese tema de la inseguridad es lo que más le ha pegado al gobernador actual, ¿no? Sí. Y que en la campaña también puede ser ahí un foco rojo, donde, por ejemplo, no sé, la candidata de Morena o la oposición le pueden decir qué onda con la seguridad, ¿no? Aunque hay un dato ahí muy interesante que a lo mejor juega en favor de Alfaro, ¿no? Que es que se hace se explica que, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, no le corresponde al gobernador, sino le corresponde al gobierno federal, ¿no? Entonces, se juega con este discurso de decir, bueno, pues es López Obrador el responsable y no está cumpliendo, ¿no? Y entonces como que el gobernador un poco dice, bueno, pues yo hago lo que puedo, pero tiene que ser las fuerzas federales las que se hagan cargo de eso, ¿no? Me parece que eso también entra en la narrativa y juega en favor de Alfaro y de Movimiento Ciudadano, ¿no? Claro. Que al final es de todos la responsabilidad. Sí, o sea, ¿no? pero pues no en esta idea de, pues yo me... Sí, pero vamos a ver, porque como dices tú, el ciudadano es el que va a evaluar, ¿no? Aquí el asunto es que también Grupo Impacto nos lo dice, en todos los estados, por desgracia, la inseguridad es lo que sale más alto, ¿no? En estas necesidades ciudadanas. Pero por mucho, Javier. O sea, creo que Jalisco es el más alto, ¿no? 72% nos dice seguridad, ¿no? Y después siguen con 5%, con 4%, con 2%, la corrupción, la educación, la creación de empleo. O sea, es el tema, indiscutible que eso es algo urgente, creo, ¿no? De resolverse. Y por último, ya para cerrar Jalisco, cuéntanos algo de la candidata de Morena, Claudia Delgadillo. ¿Crees que vaya a ser buena campaña? ¿Crees cuál crees que sea también el discurso de Morena? Van a empezar apenas las campañas, ya estamos a nada. Exacto. Vamos a platicar ya cuando estemos en las campañas, pero ahorita como preámbulo, ¿qué piensas que puede ser esta candidata? Pues mira, yo Claudio Delgadillo lo digo con mucho respeto, no me parece un liderazgo muy alto, no me parece un perfil muy atractivo, lo digo de manera muy sincera, ¿no? El gobernador Alfaro, lo recordarás, hablaba de la refundación de Jalisco, ¿no? Refundar Jalisco. Y a muchos pues nos daba como que no le creíamos tanto, pero hay gente que sí cree que hace falta esa refundación. Y me parece que mucha gente piensa que hay que darle continuidad a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, ¿no? Eso me parece que va en contra de Claudia, ¿no?
Otra cosa es que, bueno, el discurso de Claudia Delgadillo pues va a ser que Movimiento Ciudadano no sirve para gobernar, ¿no? Que no está funcionando, y entonces, bueno, tendrán que, o sea, el asunto con Claudia es que tiene que mostrar por qué Movimiento Ciudadano no está funcionando, y me parece que la seguridad será un tema muy, muy importante. Pero yo no veo, con todo respeto, a Claudia Delgadillo haciendo una campaña muy, muy diferente, ¿no? Me parece que si puede lograr números interesantes, será por esta estructura de Morena que están empezando ahí a construir, ¿no? Ok. O sea que piensas que... Sí, si quieres apostamos. Yo pienso que Jalisco va a ganar movimiento. Vamos a apostar. Déjame ver cuánto tengo para... No sé si se puede apostar, no sé si sea legal. No me quiero quedar. Vamos a hacer una quiniela, ¿qué te Ándale, parece? una quiniela, ¿no? para que no suene tan... Para la próxima ya tenemos las bases y Voy ya aquí con todo el staff, ¿no? Para que ver. También Jesús, Quique, que nos digan Okay. qué creen que va a pasar. Exacto, y le apostamos, exacto. ¿no? Yo voy 6-2-1. Esa es mi 6-2-1. 6 Morena, 2 el PAN y 1 Movimiento. Ya nos ganaste, es lo más probable, ¿no? Vale. Y ahora vamos a hablar de Guanajuato, ¿qué te parece? Okay. Otro estado también súper interesante. Muy interesante. Y para empezar, yo te quería preguntar, Javier, ¿tú consideras que después de la hegemonía del PRI, seguirá la hegemonía del PAN en este estado o crees que vayan a cambiar las cosas? Pues mira, es siempre en política, tú lo sabes bien, en campaña puede pasar cualquier cosa, pero, ¿no? Pero, hablando de la quiniela, ¿no? Yo creo que Guanajuato lo mantiene el PAN, ¿no? Guanajuato es un estado bien interesante porque el PAN lo gobierna desde hace 33 años, ¿no? O sea, solamente ha habido una alternancia en la que gobernaba el PRI, como en todos los estados, ¿no? Y en 1991 gana el PAN. Bueno, es una cosa muy complicada porque había ganado el del PRI, ¿no? Pero Carlos Medina Plasencia, hacen ahí una negociación con Carlos Salinas y dice, bueno, pues sí, se lo dejamos al PAN, en fin, ¿no? Llevamos 33 años de gobiernos panistas. A mí me parece que lo vuelve a ganar el PAN, Ana, pero sí es un estado que se está complicando mucho el tema de la seguridad, ¿no? Es particularmente, pues tú lo sabes, zonas como Celaya, en fin, Irapuato. Me parece que sí se le está complicando mucho al PAN. Ahora, volvemos a lo mismo de este discurso, ¿no? O sea, el presidente les dice que ellos son los culpables y ellos responden que pues es un asunto federal, ¿no? Este combate a este tipo de delincuencia. Lo cierto es que pues Guanajuato no está pasando como que sus mejores momentos, ¿no? Y me parece que ahí, aunque gana el PAN, sí me parece que Morena pues iba en ascenso, ¿no? Es un dato que me parece a mí interesante. Ahora, ya viendo los antecedentes, pues bueno, sí, el PAN pues ha venido ganando, ya hubo varios gobernadores como lo hemos comentado, ¿no? Pero lo que me parece a mí interesante es, lo primero que creo que, y te va a gustar este dato, Ana, y seguro lo conoces, va a haber una mujer gobernando, ¿no? Porque las candidatas son mujeres, ¿no? Me parece a mí que eso es un dato interesante. Ahora, en el caso de Livia García, por ejemplo, que es la candidata del PAN y ahorita nos dirás tú los números que trae, ¿no? Pues es finalmente muy cercana al gobernador, ¿no? O sea, ahí sí se nota esta mano del gobernador, esta influencia del gobernador, y me parece que eso también juega en favor de ella, ¿no? O sea, yo recuerdo que era secretaria de gobierno y después se vuelve secretaria de Desarrollo Social, ¿no? Y Humano, así le agregan ahí los panistas. Y entonces, desde el 2023 empieza a tener este papel y pues bueno, empieza a dar tarjetas, un poco parecido a la tarjeta rosa en el Estado de México. Entonces me parece que eso pues la posiciona muy bien y me parece que ese posicionamiento es suficiente para que en la elección pues la pueda ganar, ¿no? Y justo ahorita que lo mencionabas, los temas de seguridad que tiene Guanajuato, que no es el único estado. Sí, ¿no? Por desgracia. Estamos en tiempos donde me acuerdo que antes, cuando yo estaba chiquita, chavita, decían, no, pues es que la Ciudad de México es muy peligrosa, no vayas, ¿no? Sí. Yo también crecí en Veracruz. Ajá. Y ahora es al revés. Sí. Los que vivimos en la Ciudad de México decimos, qué triste, qué mal está en los estados, ¿no? Entonces eso es algo de cómo la seguridad ha cambiado y la inseguridad en nuestro país. Y yo justo te quería preguntar, ¿crees que este sea un tema que en Guanajuato es tan sensible, tan difícil, tan fuerte, que sí le puede arrebatar al PAN su hegemonía de tantos años o no? ¿O crees que todavía pueden rescatar la gobernatura? Mira, yo empezaré diciendo que, ¿te acordarás que ahorita que hablamos del Bajío, pues que se le consideraba el granero de México, ¿no? ¿Te acuerdas que era una palabra que se le decía? Y después hubo un dirigente nacional del PAN que llegó a decir que había que, a ver si lo digo bien, guanajuatizar el país, ¿no? O sea, Guanajuato era como un ejemplo de cómo se podría tener estado con desarrollo económico. Seguro, claro, para que hubiera inversión, ¿no? Con gobiernos que manejaban muy bien la administración pública. O sea, el PAN era un referente, digamos, en el país en términos de cómo desarrollar una administración pública eficiente, ¿no? O sea, sí era un referente.
Y creo que ahora ya se está perdiendo eso. O sea, yo creo que no van a perder en esta ocasión, pero me parece que sí estamos viendo los últimos años de... Quizá Livia sea la última gobernadora panista del estado de Guanajuato, ¿no? Porque me parece que sí, esta acumulación de problemas sí va a tener que estallar en algún momento y la gente va a decir, pues nos decantamos ahora por otra oferta distinta, ¿no? Claro. Y justo te lo pregunto porque este es otro de los estados donde tú y yo tenemos que apostar. Exacto. ¿No? Tenemos discrepancia. Sí. Y justo te quiero leer nuestros datos, Okay. que te decía, te prometo revisar los sesgos, Okay. pero estos son nuestros resultados actuales y también vamos a ver qué es lo que nos dice la gente cuando inicien las campañas. Si hoy fuera la elección a gobernador, ¿por qué partido votarían? Y el 38% nos dice que por Morena, un 18% nos dice que por el PAN y hay un 37% de indecisos. Que si yo solo me atengo a la lectura de la encuesta y no también a tu análisis, que a mí esto es lo que me encanta de poder tener un podcast, que no solamente tenemos los datos, los números, sino también podemos platicarlo con alguien como tú que es experto y el análisis político también es súper importante. Sí. Entonces, yo lo que puedo leer aquí es que el PAN tiene peligro, obviamente, de perder la gubernatura ya en este momento, no en 6 años. Sí. Y que sí, mucha gente preferiría Morena, pero que también el número de indecisos es muy alto, ¿no? De gente que dice, que probablemente dice, no quiero por el PAN, tampoco por Morena y no sé por quién voy a votar, ¿no? Entonces, yo creo que estos datos, independientemente de las cifras exactas, también nos dicen más o menos la tendencia hacia dónde se puede dirigir la gente, ¿no? Si no se hace una buena campaña en el PAN, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo lo primero que te agradezco es que el Grupo Impacto haga este ejercicio, porque justamente tú me dices, bueno, aquí están nuestros datos y los ponemos, digamos, a que la gente los vea, los critique, los analice, que es lo cual yo agradezco mucho que haga eso. O sea, eso yo creo que no muchas casas encuestadoras lo hacen, ¿no? Entonces, eso es algo que se agradece. Yo diría una cosa, fíjate, yo lo que observo en Guanajuato es un poco lo que pasa en Jalisco. Hay una división en Morena, me parece a mí también, que es muy importante, porque Ricardo Sheffield es el que gana otra vez la encuesta. Es el mismo caso de Jalisco. Gana la encuesta Ricardo Sheffield, ¿no? Y sin embargo, él no se convierte en candidato, sino que se convierta en Alma Alcaraz, es decir, una mujer. Y tiene que ver justamente con esto que platicamos del INE, ¿no? Es decir, al obligarles a... Como las reglas del juego que dice el INE, ¿no? Entonces, yo tampoco creo que Ricardo Sheffield hubiera ganado, pero sí me parece que es un personaje que tiene un mejor posicionamiento. Es una persona que ya estuvo en el gobierno federal, ¿no? Está ahí en la Profeco. Entonces, me parece que él también pues, fue priista, ¿no? Pero me parece que en el Estado tiene un poquito más de peso en la entidad. Entonces, yo lo voy a decir con mucho respeto. A mí me parece que Morena está cediendo Guanajuato, ¿no? O sea, me parece que al mover sus fichas, como dices tú, en esas reglas del juego, me parece que hace sus apuestas en los estados que cree que van a ganar, que yo creo que son 6, ¿no? Y en el caso de Guanajuato en particular, sí me parece que Morena cede, y lo digo con mucho respeto, me parece que por eso pone a Alma, porque saben que es un estado que muy difícilmente van a ganar, por lo menos en este 24, ¿no? Ok, ¿y quién es Alma? Alma Alcaraz Hernández. Pues mira, Alma es también una expanista, ¿no? Que no ha tenido como un perfil tampoco muy alto. Ella fue la mejor posicionada, pero de las mujeres, ¿no? Entonces, no es un perfil que digamos muy alto. Es difícil también tener finalmente un liderazgo nuevo, ¿no? Porque tampoco los liderazgos se hacen de un día para otro. De la noche a la mañana, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, es que era perista. Pues sí, porque antes era la única manera de hacer política, ¿no? Claro. En el caso de Guanajuato pasa lo mismo. Después de 33 años gobernando, pues los perfiles más posicionados pues son panistas, ¿no? Pero me parece que en el caso de Alma no tiene como el referente necesario para ganarle a Livia, porque Livia sí es un personaje, como te decía, muy que logró posicionarse. Hay una estrategia del gobernador Diego Sinue, ¿no? Que es el gobernador, me parece a mí que tiene no es de los mejores evaluados, Ana, pero me parece que la gente lo evalúa bien, salvo el tema de la seguridad, pero como te digo, hay una disputa ahí entre la federación y el estado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esta estrategia del gobernador para irla posicionando me parece que ha sido efectiva, ¿no? Y una cosa muy importante, a diferencia, Ana, de lo que pasa en Morena con esta división, ¿no? En el PAN no ocurre esta división, porque es tal el control que tiene el gobernador que pues todos los panistas la arropan, ¿no? A Livia, y me parece que eso va a jugar en favor de ella, y pues yo no le veo, vamos a hacer la apuesta, pero no le veo posibilidades a Alma, por lo menos en Guanajuato. Ok, mira, yo te quería preguntar esto porque justo como estábamos platicando hace rato, que hay temas que son federales, pero que sí le pegan a lo local, claro, ¿no? A los gobernadores o al presidente municipal. Porque cuando pasa una catástrofe del tamaño de lo que ha pasado, por ejemplo, en Guanajuato,
donde los chavos son objeto de la delincuencia organizada y es algo súper fuerte para las familias, para la gente que vive allá y para nosotros también, para todos. No volteas a ver al presidente o al responsable de la seguridad federal, ¿no? Al que volteas a ver es al gobernador. Exacto. Entonces, ahí también detecto que deberían de mejorarse las cosas en ese sentido, donde fueran corresponsables, porque también como gobernador yo creo que lo que sucede en tu estado te duele y te afecta, ¿no? No solamente es de que voltees y digas, pues es culpa de ellos, ¿no? Sino también tú eres responsable y a ti es algo que directamente te afecta. Claro. Como por ejemplo en la imagen que yo veo que son 2 estados. Y volviendo un poco a nuestra encuesta, donde la seguridad es un tema tan sensible que yo creo que a los gobernadores les cuesta mucho en su imagen y probablemente a los candidatos de estos estados también van a pagar esa factura, ¿no? Y te lo digo porque ahí discrepamos un poco y lo que me dices de Alma Alcaraz, que yo te escucho, digo, tienes razón, o sea, no es un liderazgo tan posicionado como Livia Denis, por ejemplo, pero que a nosotros en la encuesta nos sale muy bien evaluada, ¿no? Por ejemplo, Alma Alcaraz de Morena tiene un 40% de intención de voto. Después Livia Denis García, del PAN, PRI, PRD, tiene un 26%. Yulma Rocha tiene un 2% de Movimiento Ciudadano. Y bueno, aquí no sabe, no contesta, indecisos o indiferentes, tiene un 32%, ¿no? Es hasta un poco más que el porcentaje que tiene la candidata del PAN, PRI, PRD, ¿no? Y yo me pregunto, y me dan ganas de evaluar, y aquí lo digo, ¿cuál es el impacto que tiene esta percepción de inseguridad, tanto en los gobiernos, estos 2 que hemos estado analizando, tanto Guanajuato como Jalisco, y qué tanto está impactando a la elección de los ciudadanos? Porque eso puede ser algo muy interesante de verlo, porque tú me dices, yo mi análisis es y yo los datos son estos, y debemos de encontrar el por qué, ¿no? ¿Qué está pasando? Y también otra cosa que platicábamos es lo que me decías. Yo te decía, es que los programas sociales del gobierno federal son tan importantes que también eso impacta mucho en la decisión del voto, ¿no? Lo que yo te platicaba de que, oye, pues es que, por ejemplo, mis papás están felices con su pensión y no la quieren perder. Y eso también juega un papel muy importante a la hora de votar, donde nosotros aquí hacemos nuestros análisis, ¿no? De por qué el voto, y pueden ser cosas tan sencillas como esa de que no quiero perder mi pensión. Entonces, está pasando y va a pasar a nivel nacional con estos más de 20,000 puestos que se van a disputar en las elecciones, que nosotros... que hay que analizar esta parte también de que pensamos por acá que puede ser la seguridad, la inseguridad, el candidato, el partido, los positivos, los negativos, y tal vez también son cosas tan sencillas como de no quiero perder mi pensión. Exactamente. ¿No? Es lo que creo que puede estar pasando, por ejemplo, en estos 2 estados. Aún así te prometo revisar los datos. No, pues es muy interesante, como dices tú, y justamente este ejercicio que estamos haciendo aquí, o sea, esos son los datos, es el análisis que hacemos nosotros. Pero yo lo que sí creo es que el tema de la seguridad es un tema en disputa, ¿no? Porque también hay que preguntarse, con todo respeto, por ejemplo, ¿en qué medida el presidente López Obrador, de manera sincera o genuina, está apoyando a la seguridad de Guanajuato, ¿no? O sea, es una pregunta que hay que hacerse, porque a lo mejor no es muy conveniente que al gobernador le vaya bien en ese tema, ¿no? A lo mejor no se le está brindando la atención que se debe, porque claramente los gobiernos, el estatal y el federal, pues están en una disputa ahí por este tema, ¿no? Entonces, también eso me parece que está interesante en la narrativa, porque la ciudadana, ¿qué piensa, no? La ciudadanía piensa que el gobernador es bueno, pero que no tiene el apoyo federal, ¿no? O la gente piensa que el gobierno federal es el bueno, pero no tiene el apoyo del gobierno estatal, ¿no? Entonces, me parece que eso sería interesante, fíjate que el Grupo Impacto ahí lo midiera, ¿no? Sí lo hemos investigado en otras ocasiones y creemos que estamos confundidos. Sí, no es tan claro, ¿no? No es claro. Y te digo, desde cosas tan sencillas, que por eso hemos invitado a gente que me parece extraordinaria, para que nos platique y nos explique, porque no sabemos quién es nuestro diputado, no sabemos quién es nuestro senador, no sabemos quién es, no sabemos qué hace, no sabemos cuáles son sus responsabilidades. Estas cosas que se me hacen un poco más complejas de quién es la culpa de que pase un delito, una catástrofe, es bien difícil. Entonces, yo creo que más bien nos dejamos llevar, o la gente se deja llevar por la narrativa, ¿no? Por el discurso. Y pues ahí es como que quien gane, ¿no? Sí, porque, estimada Ana, por ejemplo, según el 115, los municipios son responsables de la seguridad pública, pero nadie le puede exigir a los municipios que se hagan cargo de la seguridad pública, no tienen los recursos necesarios, ¿no? Si incluso con el poder de fuego que tiene el Ejército, que tiene la Guardia Nacional,
está muy complicado. Imagínate pedir a los municipios que atiendan este tema de manera pertinente, pues está muy complicado, ¿no? Sí, es bien complejo, ¿no? Lo que dicen es multifactorial el tema de la inseguridad. Exactamente. Y además no hay los recursos, con lo que dices. O sea, muchos municipios no tienen los recursos. Por más claro. que quisieran, sí, no hay cómo, ¿no? Exacto. Y bueno, de todos modos en Guanajuato, ya por último te digo, igual está muy parecido a Jalisco. Sí. Es un 68% que nos dice que el tema urgente a resolver es la seguridad. Sí, sí. Y son 7 de cada 10 personas de Guanajuato las que nos dicen eso, ¿no? Entonces yo creo que este tema va a ser fundamental en las campañas y es fundamental para la decisión del voto. Yo lo considero así. Sí, claro. Entonces es algo que hay que analizarlo bien para estos candidatos y candidatas, porque yo creo que ahí hay algo muy importante que la gente puede tomar una decisión por ese dato, ¿no? No, y es fundamental para el PAN, porque para mí es el bastión principal del PAN, ¿no? Y la pérdida de Guanajuato sería una catástrofe para el PAN, porque en este momento me parece a mí que hay tres partidos que hay que ponerles atención. Morena, desde luego, como el partido predominante, el PAN como el principal partido opositor y Movimiento Ciudadano por esta frescura que le puede implementar a la campaña, ¿no? Pero si el PAN pierde Guanajuato, me parece que sí estaríamos hablando de una situación bastante complicada para el partido opositor, ¿no? Sí, qué fuerte, ¿no? Ya que Sí. le falta perder. Ahora, como dices tú, un poco, 33 años gobernando, pues claro que trae un desgaste, ¿no? Claro. Entonces eso es natural, es normal, ¿no? Entonces ya veremos, ¿no? Pero fíjate que a nosotros se nos hace común el desgaste cuando viviendo en un mundo ideal no debería de haber desgaste, ¿no? Deberíamos de poder resolver las cosas y reconocer a quien lo está haciendo bien también. Exacto, ¿no? exacto, sí. Vamos a hablar de Yucatán, Javier. Okay. Bueno, Yucatán solo ha tenido 2 gobiernos priistas y todo lo demás de todos los tiempos que conocemos ha sido gobernado por el PAN también, ¿no? Sí. Platícanos cómo ves aquí las elecciones. Sí, pues aquí, como lo dices tú, pues ha habido 3 alternancias, ¿no? Aquí hay un sistema bipartidista, es decir, claramente para mí, pues es el PAN y el PRI los que estaban en la disputa, ¿no? Hasta antes de Morena, ¿no? Morena es un partido que viene pues a emerger, que irrumpe, ¿no? Entonces eso cambia un poco, digamos, la parte política. Fíjate que Yucatán es interesante porque gobernaba Víctor Cervera Pacheco, lo recordarás, un personaje muy polémico, y en 2001 gana por primera vez el PAN con Patricio Patrón Laviada, ¿no? Pero hay un dato que a mí siempre, y lo he destacado en las charlas contigo, no le da continuidad la gente, ¿no? Después de que gana el PAN por primera vez en el 2001, Ajá. Después gana Ivonne Ortega. Ivonne ¿no? Ortega. Que es un personaje muy interesante porque justamente ahora está como Movimiento Ciudadano, ¿no? Se cambió ahí, ¿no? Digo, pues cada quien toma sus decisiones, pero bueno. Entonces, ella gana en el 2007, se convierte en gobernadora en el 2007 por el PRI, ¿no? Entonces, y después vuelve a repetir el PRI, lo recordarás tú muy bien, con Rolando Zapata, ¿no? Entonces, a mí se me hace interesante esto. O sea, hay una primera alternancia con el PAN, pero no logra sostenerse en el gobierno, no hay continuidad, y después vienen 2 gobiernos del PRI, hasta que finalmente, en el 2018, Mauricio Vila Dosal, ¿no? Es quien gana, ahora sí, por el PAN, ¿no? Mauricio Vila es un personaje interesante que yo en los datos que tengo aparece en los primeros lugares de los gobernadores mejores evaluados, ¿no? Siempre, ¿eh? ¿Verdad? Nosotros Siempre, también hemos también hecho lo traen ranking de ustedes. gobernadores y siempre Mira, sale muy bien evaluado. Eso, vaya. Sí, siempre sale muy bien evaluado. ¿no? Yo incluso llegué a pensar que pudo haber sido una buena oferta para ser candidato a la presidencia por el PAN, no porque me gustara a mí, sino porque me parece que había un cierto consenso en el panismo de que era un buen gobernador. Digo, ante esta falta de liderazgos, ¿no? El PAN no está como teniendo muy buenos liderazgos, ¿no? Y recurre a Xóchitl, que por cierto no está afiliada al PAN, ¿no? Hay que decirlo también. Pero bueno, Mauricio Vila me pareció un personaje interesante que venía, digamos, de un gobierno que es más o menos bien evaluado por la gente, ¿no? Finalmente esto no se concreta, pero ahora a mí lo que me llama la atención de este estado, Ana, es un dato bien interesante. El candidato de Morena, ¿no? El candidato de Morena es Guacho, bueno, le dicen el Guacho, es Joaquín Díaz, para no decirlo mal, Joaquín Díaz Mena, le voy a decir el Guacho porque seguro así le ponen en la boleta, ¿no? Porque así lo reconoce la gente. Ok. Y entonces el Guacho pues es claramente un panista, ¿no? Es un panista que compite en la elección de donde gana en 2012, ¿no? Él compite, es decir, el Guacho ya compitió por el PAN como candidato y no le fue muy bien. Después ya en el 2018 se metió con Morena, se cambió de partido y ahora compite. Es decir, él ya está compitiendo por tercera ocasión, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto eso le reditúa pues positivamente a Morena, ¿no? Entonces,
Morena está haciendo una cosa que a mucha gente no le gusta, no sé a ti qué te parezca, que es esta inclusión de liderazgos que han hecho carrera política en otros partidos, ¿no? Por ejemplo, Yucatán es muy famoso ahorita por Rommel Pacheco, ¿no? ¿Te acuerdas? El clavadista, Sí, ¿no? claro. Yo creo que es una estrategia interesante porque son como inserciones muy quirúrgicas, ¿no? O sea, como que yo no veo que estén como metiendo a cualquier persona, sino que claramente en una tierra Excepto como Yucatán, Cuauhtémoc, ¿no? bueno, salvo Cuauhtémoc. Con todo respeto, pero es la verdad. Sí, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de eso. Ya hablamos de eso Sí, ¿verdad? el episodio pasado. Así es. Y entonces, bueno, en Yucatán sí veo que estas inserciones que hace Morena me hacen pensar que hay una cierta debilidad, ¿no? Una debilidad de Morena y lo que están haciendo es tratar de incluir o estructuras políticas o liderazgos reconocidos para un poco tratar de ganar la elección. Porque fíjate, el otro candidato, el candidato de la oposición, que es un priista, un panista, pues él ha gobernado 3 veces la capital, que es Mérida. Entonces, particularmente Yucatán, en todos los estados es muy importante la capital, ¿no? del estado, pero Sí. particularmente en Yucatán o Campeche, por ejemplo, ahí la capital, casi que si tú ganas la capital... Ya vas a ser el próximo Sí, ¿no? gobernador. O sea, por ejemplo, decíamos de Guadalajara. Hay muchos lugares, ¿no? Pero es que Javier? mira, Guadalajara tiene un peso, pero tienes ahí Tlajomulco y tienes otra serie de municipios muy fuertes, ¿no? Entonces, no basta ganar Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, acá me parece que tú ganando Mérida y gobernando Mérida ya tienes mucha ventaja para ganar el resto del estado, ¿no? Ok, eso es lo que ves tú. Sí, eso es lo que yo veo. Mira, vamos Y ahí a creo que sí nuestros... coincidimos, ¿no? Yo Ahí quiero que gane el PAN, coincidimos. que va a estar apretada la Aquí la elección. tenemos muy competida, A ver, ajá. sin embargo va arriba el PAN, como tú dices. Ok. Primera vez que coincidimos. Sí, ¿verdad? Eso me pone Hoy, muy ¿no? feliz. Mira, preguntamos por partido Sí. y la gente nos dice con un 38% que votaría Sí. por el PAN, Sí, un 36% por Morena, o sea, son solamente 2 puntos de diferencia. sí. Y el PRI tiene un 7%, PRD 3%, Movimiento Ciudadano 2%, Nueva Alianza está ahí 2%, PT y Sí. Verde 1% y un 10% de indecisos. Sí. O sea, eso nos dice de entrada que va a ser una elección súper competida, Sí, ¿no? sí, sí. Donde el PAN le lleva, sí, va ganando 2 por 2 puntos a Morena en nuestra encuesta, ¿no? Sí. Después preguntamos por los candidatos, ¿usted por quién votaría? Sí. Y Renán Barrera del PRI, del PAN PRI Nueva Alianza tiene un 42% de la intención de voto. Sí. Joaquín Díaz Mena de Morena, PT y Verde tiene un 36%. Ahí la diferencia es mucho mayor, Sí. es de 6 puntos. Y bueno, Vida Gómez de MC tiene un 5%, otro 4% y un indeciso solamente son 13%. O sea, de entrada lo que puedo prever es que va ganando el PAN en Yucatán, pero va a ser una elección competida, ¿no? Sí. Aquí un dato interesante es que, por ejemplo, aquí no va el PRD, ¿no? El PRD no acompaña al PRI y al PAN, pues porque me parece a mí que no le podría aportar mucho, ¿no? Entonces él va afuera, ¿no? Y aquí, a diferencia de lo que he dicho de los otros candidatos, que lo he hecho con mucho respeto, ¿no? A mí el Guacho Mena sí me parece que es un perfil muy fuerte, ¿no? Porque ya al estar en 3 competencias electorales, en 3 listas electorales, pues sí algo tiene de experiencia. Entonces me parece que Y de conocimiento, Javi, sí, claro, ¿no? O sea, la gente seguramente ya lo algo, conoce. algo aprendido, ¿no? Ujú. Entonces me Y de parece, experiencia, como dices. exacto, ¿no? Yo creo que va a ganar el PAN, pero yo creo que Yucatán, particularmente de las 9 elecciones, sí me parece que será la más competida, ¿no? Es decir, que el margen de victoria, es decir, la diferencia del primer y el segundo lugar, sí va a ser el más reducido, ¿no? Esa sería una segunda apuesta, ¿no? De la quiniela, ¿no? Vamos a organizarla bien, sí, ¿eh? ¿no? Sí, me parece que el Guacho Mena es un personaje reconocido, ¿no? Que tiene cierto... tiene posicionamiento, pero no solo eso, que tiene positivos también. Es decir, me parece que sí juega bien a favor de Morena. Y claro, habrá que esperar, pero sí me parece que ahí va a estar bastante reñida la elección. Aunque creo que por poquito va a ganar el PAN, ¿no? Va a ganar el PAN, la va a conservar. Ahora ¿no? es lo mismo que puede hacer el Esa PAN, porque gobernatura. imagínate, yo creo que Morena va a ganar 6 y el PAN va a ganar 2, pero son justamente las 2 que gobierna, ¿no? Guanajuato y Yucatán. Sería una catástrofe desde mi punto de vista que perdiera cualquiera de esas 2, porque ya no solo no está ganando, sino que Está pierde lo perdiendo, que gobierna, ¿no? claro. Entonces, ahora una cosa de Yucatán interesante es que pues está al sur, como decías tú, y sin embargo ahí el PAN pues está defendiendo, ¿no? O sea, es una tierra, todavía me parece a mí pues un bastión panista, no como Guanajuato, pero sí importante para el PAN. Yo siempre escucho cosas buenas de Yucatán, No, de sí, Mérida, pues, etcétera. Hermosísimo. ¿no? Justamente aquí, por ejemplo, cuando preguntamos de seguridad, el porcentaje baja. Nos dice la gente que el principal tema que tiene que resolver el próximo gobernador sí es la seguridad, pero aquí es un 54%, es decir, más o menos 5 de cada para 10 los números personas. que trae ¿no? Grupo Impacto. Para los números que está en Sí, todo el ¿no? país, pues no estoy diciendo que esté bien,
pero sí la seguridad es un tema que la gente considera menos urgente. Claro. O sea, quiere decir que se sienten seguros. Entonces, eso es importantísimo en este momento, ¿no? De hecho, Mérida es una de las ciudades más seguras, ¿no? Se ha dicho, ¿no? Sí, siempre se dice eso, ¿no? No sé ahora qué tanto ya no sea así, pero por lo menos hace unos meses sí era la ciudad más segura, ¿no? Del país. Pues yo fui hace poquito y y la verdad, además de que está hermoso, sí, yo me sentí muy segura, ¿no? Sí, la verdad es que estuvimos caminando en la noche y todo sin problema. Claro. Y pues que eso es un lujo en este momento. Lujo, ¿no? A lo mejor por eso sale bien evaluado el gobernador, ¿no? Claro. Seguro que sí. Dice aquí en segundo lugar infraestructura y luego temas de salud, ¿no? Okay. Atención, me imagino médica, etcétera, cosas de salud. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar ahora por último de Tabasco. Me parece muy interesante porque como tú dijiste hace rato, pues es la tierra del presidente. Sí. ¿Qué consideras tú, así en un primer preámbulo, de que gane Morena? Tabasco ha sido priista por muchos años también. Sí. Y bueno, también lo ha gobernado el PRI. Sí. Y ahorita, pues, ¿qué va a pasar en Tabasco? Bueno, pues Tabasco, como tú lo dices, es la tierra del presidente. Me parece a mí que es hoy por hoy el estado más morenista de todo el país, ¿no? El ascendente que tiene López Obrador ahí es innegable. Y otra cosa también muy importante, el ascendente que tiene Adán Augusto, ¿no? Adán Augusto López, que fue precandidato, aspirante, suspirante a la presidencia del país, ¿no? Claramente nadie pensaba que él fuera a ganar, pero todos sabemos que es muy cercano al presidente López Obrador y me parece que él ha operado muy bien el estado. O sea, yo creo que sí, el presidente le ha encargado particularmente Tabasco, porque imagínate lo que implicaría pues perder el Edén, el bastión, la tierra del presidente. Entonces me parece que, y lo ha logrado bien, es decir, yo mi duda no es, Ana, si gana Morena, mi duda es por qué porcentaje, ¿no? Yo te decía la otra vez que Chiapas, me parecía que el porcentaje iba a ser alto. Yo creo que ahí vamos a ver entre Tabasco y Chiapas cuál es la entidad donde Morena obtiene el mayor número de votos. Creo por muy poquito que puede ser Tabasco, ¿no? Entonces ya lo veremos. Y ya el dato sí me parece a mí que es en 2018, cuando, bueno, empieza a gobernar Adán Augusto, concretamente en 2019, ¿no? Ahí sí me parece que Morena ya irrumpe como un partido muy importante que gana pues por mucho. Tengo aquí los datos, se me escapa ahorita, pero sí fue un triunfo bastante, 61% de hecho, ¿no? Es altísimo. O sea, es altísimo sí. en momentos de un país como México, que me parece a mí que es plural, ¿no? O sea, es difícil, es raro ver cifras superiores al 50%, ¿no? De hecho, ya quien gana con el 50% es un dato alto. Altísimo. Imagínate el 61%. Entonces, hay quien gana por un 2%, ¿no? Y casi se van a tribunales. Exactamente, o sea, ¿no? Para medir un poquito, ¿no? O sea, Exacto. 50, 60% es muchísimo. Exacto. Y otro dato es también el candidato, ¿no? O sea, el candidato es Javier May, ¿no? Que es un personaje muy importante para el presidente, que tú recordarás que se encargó de la coordinación de estos delegados, los famosos superdelegados, ¿no? Que eran una cosa. En términos administrativos, eso es una decisión muy importante de López Obrador, ¿no? Tener el control de los programas sociales me parece que fue una cosa muy acertada. No sé si para el funcionamiento de los programas, pero sí para el control de los programas, ¿no? Entonces, es un personaje muy cercano a López Obrador. Me parece que con Javier May se garantiza que Morena gane ahí la entidad. Y un dato, Ana, que me parece relevante es que nos muestra la debilidad de la oposición en Tabasco, es que cada quien va por su cuenta, ¿no? O sea, no nos desgastemos haciendo una alianza porque no tiene sentido, ¿no? Cada quien que ponga a quien quiera, ¿no? Y pues PRI, PAN, PRD van solitos, ¿no? Los valientes que quieran, ¿no? Porque, exacto, porque muchas veces saben que no van a ganar o que la tienen súper complicada. Claro, va a ser una campaña muy difícil para la oposición ahí, y yo creo que ahí sí, nos dirás ahorita los datos, pero me parece que Morena va a ganar sin dificultades, ¿no? Mira, vamos a ver los datos, justo sí. Lo que me dices. Cuando preguntamos por partido, sí. Si fuera la elección, por qué partido votarían, el 64% dice que por Morena, muy parecida a la cifra que estabas diciendo ahorita, sí, ¿no? Sí. De ahí el PAN tiene un 8% solamente, el PRI un 6%, el PRD un 4%, y de ahí todos los demás, PT, Verde y Movimiento Ciudadano, tienen un 3%. Solamente hay un 7% de indecisos o de que no nos contestaron. También es muy bajito. Sí. Quiere decir que la gente ya está decidida y por mucho lo que tú estás diciendo es exacto, por Morena. Está muy comprometida con Morena, ¿no? De hecho, en Tabasco, si tú revisas los datos de los distritos, de los ayuntamientos, Morena es un partido ahí. No me gusta a mí llamarlo hegemónico porque eso sería decir que hay una competencia simulada, y creo que no hay una competencia simulada, pero sí claramente es el partido predominante en el estado, ¿no? Claro.
Y mira, cuando preguntamos por candidatos, se conserva el mismo porcentaje, el 64%, no sé si que va a votar por Javier May, de Morena. Sí. PT y Verde, además, ¿no? O sea, así es. Es muy fuerte esta alianza y estos números, ¿no? Sí, exacto. De ahí un 7% nos dice que va a ganar por Juan Manuel Fósil, del PRD, por Lorena, del PAN, o sea, incluso está en tercer lugar, el 5%, por María Inés de la Fuente, Movimiento Ciudadano, un 4%. Imagínate, está Movimiento Ciudadano antes que el PRI, ¿no? Sí. Y por Silvia Beatriz Cano, un 1%, perdóname. Y un 13% dice que está indeciso. Entonces, yo creo que lo que tú estás diciendo, bueno, esto confirma lo que tú estás diciendo, que Morena va a ganar. Sí, ni me preguntes por los candidatos de la oposición, porque la verdad es que no, no investigué mucho porque no tendría mucho caso hablar de ellos, ¿no? Con todo respeto para ellos. Yo con estos datos te diría que incluso, o sea, Morena no tiene realmente una oposición, ¿no? No, y te digo, se ha tejido muy bien la elección porque es este encargo de Adán Augusto López que a querer o no, pues es un personaje muy reconocido incluso a nivel nacional, ¿no? Claro. Para bien o para mal, ¿no? Es un personaje polémico que sabe trabajar muy bien la operación política. De hecho, en la campaña de Claudia Sheinbaum, uno de los encargos que se le hace es la operación política. O sea, es un tipo que sabe hacerlo muy bien. Entonces, claramente, ¿cómo no iba a hacer ese ejercicio? Si lo iba a hacer a nivel nacional, pues a nivel local, ¿no? Entonces, claro. No fue, Ana, lo que hemos revisado nosotros, digamos, lo que he revisado yo es que no fue como muy fácil poner a Javier May, porque como justamente es un estado muy ganable, es decir, la disputa real estaba al interior de Morena, ¿no? Porque todos sabían que quien fuera designado el candidato, sí, en las precandidaturas, ¿no? Iba a ser gobernador, claro. ¿no? Entonces, por eso hubo una disputa muy fuerte, pero me parece que Adán Augusto logra operar muy bien y finalmente, pues Morena, yo creo que en general lo veo unido, es decir, desde acá lo que se ve, ¿verdad? Seguramente habrá fisuras, no sé, pero yo lo veo muy unido y creo que también eso corre a favor de Javier May y pues lo veremos gobernando otro, es decir, habrá gobierno de continuidad de Morena. Pues ya tenemos la quiniela. Sí, ya está armada. Vamos a ver, como tú bien dices, por cuánto, ¿no? Sí, exacto. Me parece que es por cuánto, ¿no? Y en cuanto a necesidades ciudadanas, cuando preguntamos cuál es el tema a resolver, fíjate, también aquí que honestamente no sé el tema de la seguridad cómo está en Tabasco, pero solamente 48%, que es altísimo, pero para cómo está el país no es tan alto, dice que la seguridad es en primer lugar, después la salud, después la corrupción, es algo que hay que arreglar, economía, infraestructura y educación, ¿no? Entonces, bueno, incluso que esto siempre lo decimos en comunicación política y en tema de encuestas, la percepción a veces sí es la realidad, a veces no, pero yo veo aquí que incluso en percepción la gente dice que probablemente sí está seguro Tabasco, no es un tema tan alarmante como por ejemplo Guadalajara, Jalisco y Guanajuato, ¿no? Sí, seguramente por los datos que tienes ahí, pues sí, hay temas de inseguridad, pero sí me parece que no es tan marcado, ¿no? Al final de cuentas hay una cosa interesante, ¿no, Ana? Como la inseguridad parece como por olas, ¿no? De repente se complica en Zacatecas y cuando parece que se calma se complica en Celaya, ¿no? O sea, como que también tenemos esos brotes bastante complicados. De Tabasco sí hemos escuchado algunos, pero me parece que la percepción sigue siendo muy positiva en favor de Morena, ¿no? Sí, lo que tú dices, ¿no? En las noticias hay otros lugares, no hemos escuchado Yucatán, no hemos escuchado Tabasco, y yo creo que en este momento que estamos viviendo es importantísimo. El tema de la seguridad sí es algo que nos hace pensar y decidir probablemente diferente, ¿no? O igual. Sí, yo creo que el tema de la seguridad tendría que ser el tema de la campaña de los opositores, ¿no? Porque es un tema donde sí yo veo un punto débil de Morena y particularmente el gobierno federal, pues, ¿no? Yo creo que debe ser igual. Ahora ¿no? falta ver. Por eso decimos tanto seguridad. También falta ver si lo saben capitalizar, porque también es muy fácil decir que no hay seguridad, de acuerdo, y cuáles son las soluciones, cuáles son las apuestas, ¿no? Lo difícil es decir cómo lo vas a resolver. Exactamente, ¿no? Pero pues eso se necesita urgente, o sea, se tiene que resolver. Sí, ¿no? Claro, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Apenas van a empezar las campañas. Así es. Nos vamos a ver, Javier, para seguir analizando esto. Toda la época electoral y con muchísimo gusto porque me encantan tus análisis. Muy amable, gracias. Y además tenemos una apuesta, claro, sobre todo por la apuesta, Oye, también que el público apueste, ¿qué te parece? ¿No? Sí, que nos digan, ¿no? Queremos eso. ¿Y por cuánto? ¿Y por cuánto? Ahí viene lo difícil. Queremos que la gente nos diga por cuánto.
no solo como apuesta, sino también con fundamento, Claro. de que escuchemos qué es lo que se tiene que resolver, cómo lo piensan resolver los candidatos, cuáles Exacto. son las ofertas, ¿no? ¿Qué han hecho antes también? Porque siempre decimos vota, pero pues también hay que hacer un voto pensado, inteligente, informado, y eso, por eso es que estamos aquí, ¿no? Exacto, Ana, porque una cosa es el acceso al poder, que son las campañas, pero después viene el ejercicio del gobierno. O sea, también creo que la ciudadanía no solamente debe ver cómo acceden al poder, sino ya ser exigentes, decir, bueno, y cuando ya estés en el gobierno, ¿cómo lo vas a ejercer? ¿Cuáles son las propuestas básicas, no? Por eso es tan terrible que cuando escuchamos que no me interesa la política, que guácala, que la rechazas, sí lo entendemos, porque esa es una cultura muy mexicana, pero también la invitación es a que nos involucremos y tengamos más cultura cívica y política, porque ahí se están tomando las decisiones que nos afectan o nos benefician a todos. A todos. ¿no? En Exacto. el ejercicio del gobierno del poder. Sí, al final la política tiene que ver con el bien de la comunidad, ¿no? Una cosa es la política partidista, que es esta pugna, esta discusión, que es una parte apenas de la política, pero la política tiene que ver con el bien de la comunidad y por eso nos debe interesar, ¿no? Claro, y además lo vemos como, uy, qué mal, pero también es una forma pacífica de acceder al poder y de tentar el poder, y yo creo que eso también es muy valioso. Hubo en nuestra historia momentos donde no existía la paz. Exacto. Y ahorita, bueno, creo que es importantísimo verla un poco diferente, ¿no? Exacto. Y al final la ciudadanía pues es muy plural, ¿no? O sea, esos datos que nos das tú y lo que estamos platicando ahorita nos hace ver que Morena es un partido predominante, pero ojo, Jalisco, Yucatán, Guanajuato, pues hay otro. Qué bueno, a mí me encanta que haya oposición, ¿no? O sea, me parece mejor que haya oposición, cada quien que vote por quien quiera, pero ojalá que haya más oposición, ¿no? Y que haya es necesario, disputa, ¿no? es necesario. Sí, sí, sí. Pero bueno, también creo que la oposición debe de ser una buena oposición, ¿no? Sí, claro, también. No solamente señalar que está mal, sino también ofrecer soluciones, ofrecer una plataforma ideológica, etcétera, ¿no? Que también ya lo hemos platicado aquí en otros episodios. Exacto. Y seguramente vamos a seguirlo platicando. Encantado. Te agradezco muchísimo, Javier, que estés aquí. Me encanta siempre platicar contigo. Creo que tienes mucho conocimiento. Muchas gracias. Y pues te espero a la próxima, cuando empiecen las campañas. Vamos a ver cómo son el inicio de estas campañas, qué están pasando, qué están diciendo, cómo es la comunicación política de los y las candidatas, y pues aquí te esperamos. Sí, Ana, con mucho gusto, será un placer platicar contigo y con el auditorio. Muchas gracias, esto es La Encuesta es lo mío, un podcast Grupo Impacto. Yo soy Ana Laura Arroyo y estoy muy contenta de que hayamos estado aquí juntos y nos vemos a la próxima. Bye, bye.